Pero bueno, ya está con nosotros el doctor Alfredo García Galindo, profesor investigador de la Facultad de Economía. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ricardo, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos con todo gusto presentes. Oye, pues a ver, cuéntanos un poquito el capitalismo, que bueno, hoy precisamente estaba leyendo, bueno, sí, leyendo y viendo un poco sobre cómo el capitalismo se filtra prácticamente en todos los recovecos de nuestra vida cotidiana e inclusive en la forma en cómo nos enfermamos, ¿no? Y eso es interesantísimo. Es un sistema que bueno, pues es económico, pero también es ideológico, se basa a partir de las repeticiones. Cuéntanos un poquito. Sí, doctor. pues una de las cosas que bien acaba de decir es el asunto de que es más que un modo de producción. Claro. Es decir, no únicamente se trata de la resolución de necesidades materiales, como ha pasado en toda la historia del mundo con diferentes modos de producción, sino también es un creador de cosmovisiones. Claro. Y de una cosmovisión muy acoplada a las necesidades que tiene el modo de producción capitalista como tal. Entonces, todos los modos de producción han tenido un aparato ideológico que les da sustento y que además mantiene la lógica jerarquizada de las propias sociedades estable. Claro. Y el modo de producción capitalista pues no es la excepción. Y además lo interesante es ver que la fuerza ideológica del capitalismo pasa como, digamos, soterrada, pasa disfrazada de libertad en principio, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cuál es la libertad que normalmente estamos acostumbrados a disfrutar? Pues la libertad de compra. Claro. Y entonces esto implica, pues desde luego, una configuración de todo un sistema, no nada más ideológico, sino también axiológico, es decir, de valores, ¿no? Oye, ahora que mencionas esa palabra, ¿no? Me acordé muy bien de la máquina axiológica, ¿no? Y con la que se compara el capitalismo. Y sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos mucho de lo que fue la contracultura, toda esta rebeldía, todo ese asunto, pues la máquina axiológica lo hizo suyo, ¿no? Lo transformó y ahora son los grandes símbolos del capitalismo, Sí. ¿no? Pues el rock and roll, ni más ni Exactamente. menos, ¿no? Es interesantísimo su lógica del Claro, capitalismo, y ¿no? es que tiene esta flexibilidad para poder instrumentalizar incluso las lógicas aparentemente antisistema. Claro. Digo, o aunque sean Sí, no sí, sí. aparentemente, sean directamente antisistema, terminan siendo involucrados también en la lógica de lo comercializable, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, con de pronto las playeras del Che Guevara, que además se venden en centros comerciales muy fresas, ¿no? Claro. Frida Kahlo. Exactamente, Frida Frida O Kahlo. sea, Kahlo. O ya, muchos ya vemos otros. a Frida Kahlo hasta en la sopa, ¿no? Sí. Sí, y bueno, porque se increíble. Y vuelven como marca instancias. registrada, que es lo peor, ¿no? Ojalá Sí, fuera un porque, tema viral, pero no. E incluso hasta lo vemos en el lenguaje, digamos, de Internet y las redes sociales. Por ejemplo, algunos de las rockstars, digamos, antisistema o anticapitalistas, utilizan precisamente los mismos mecanismos de expansión de sus ideas a partir de lo que hace el propio sistema. Oye, ¿no? ya estamos en una etapa distinta del capitalismo en relación con el capitalismo de plataformas, ¿no? Lo que actualmente estamos viviendo en redes sociales, ¿no? Sí. Los algoritmos, la inteligencia artificial. ¿Va tomando otro matiz? ¿Se está yendo por otro lado? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, va a mantener las lógicas fundamentales que sostienen la reproducción económica convencional, pero al mismo tiempo tiene nuevas manifestaciones, como bien lo describe, por ejemplo, Shoshana Zuboff, que es una académica de Estados Unidos. Ella le llama capitalismo de vigilancia. Tomando el ejemplo de las redes sociales y de Internet en general, lo que nos dice es que en realidad el algoritmo, las redes sociales, nos están vigilando, pero no para oprimirnos de una manera directa No. contundente, sino para sabernos vender mejor Claro, cosas. claro. Y pasa desde luego cuando yo hago una búsqueda en mi buscador, valga la expresión, pues ¿qué pasa? Inmediatamente me empiezan a salir, hay más serruchos, hay más, si es que puse serrucho, ¿no? O lo que haya puesto, Sugerencias, ¿no? sugerencias. Entonces, Sugerencias. en efecto, los nuevos canales de lo tecnológico también van a ser utilizados de una manera ideológica por el modo de producción para sostenerse, para mantenerse, porque al final de cuentas es la búsqueda constante de una capitalización, de una acumulación de capital permanente, ¿no? Bueno, fíjate que qué bueno que estás aquí. Y yo cuando leí lo que les voy a platicar, decía yo,
¿cómo me gustaría tener a un economista enfrente para poder que me diera su punto de vista? Sí. Estas plataformas conocen también la forma en cómo se da Nuestros comportamientos. no, y el capitalismo de plataformas, que por ejemplo se dieron cuenta que estaban creciendo exponencialmente, ¿no? Eso en relación con los datos que nosotros tenemos. Si ustedes observan en la lógica, nosotros podríamos hablar de un tema o buscar ciertas cosas y no todo nos sale como sugerencia, sino Claro. sería una locura. Salen ciertas cosas. Entonces, Sutil, ¿no? La crónica dice que Facebook en específico se dio cuenta de que estaba subiendo, creciendo de tal forma que entendió que si seguía así, iba a morir, ¿no? Y entonces empezó a deshacerse de los datos para que tuviera un crecimiento atenuado y conservar pues a la gallina de los huevos de oro. Interesantísimo, ¿no? Cómo inclusive detectan esos crecimientos, saben que representaría un fracaso para ellos más allá de un crecimiento, ¿no? Interesante. Sí, porque esto corresponde incluso con una de las cosas que sostenía el propio Marx, que dice que la tasa de ganancia tiende a disminuir. Claro. Y esto y si más se da, si los índices o los porcentajes, digamos, de incrementos son demasiado desmesurados, pues obviamente la presión por mantenerlo se vuelve constante. Claro. Entonces, por lo mismo, se vuelve una especie como de, bueno, no una especie, una contradicción permanente para el propio sistema, que además no nada más se le ocurrió, o no nada más lo percibió el propio Marx, ya de por sí Smith antes lo había notado, ¿no? A lo mejor la diferencia era por qué razón ocurre. Claro. Y una de las razones que decía Smith es pues, la existencia de la competencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, Facebook, pues desde luego tiene otras competencias, ¿no? O tiene competencia. Entonces, este tipo de tendencias son algo que están permanentemente viendo o cuidando para evitar precisamente que se dé un crecimiento exponencial difícil de mantener, ¿no? Y bueno, esto a final de cuentas, Facebook, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que visibiliza bastante el capitalismo, además, en el sentido ideológico, como una suerte de religión. O sea, de que donde la mercancía se convierte en una, digamos, ese objeto fetiche al cual le rendimos pleitesía y tributo y devoción, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, hace 10 años, más o menos, y decían, no, Facebook ya es del pasado, sí. Facebook va a morir, Facebook bla, bla, bla. Y bueno, ha pasado el tiempo, no solamente no ha muerto, sino cada día es más fuerte, sí. Y además con esa visibilidad que tú comentas, ¿no? Y creo que lo vimos la semana pasada, detectó de una manera increíble las fallas de Twitter, ¿no? Los excesos de Twitter, ¡pum!, funda una nueva red y ya lo está, haciendo a un lado, lo está marginando a Twitter, ¿no? Entonces, vaya que si son inteligentes y vaya que si entienden cómo funciona esto. Sí, pues ¿no? son actualizaciones constantes, digamos, y que está a la saga de incluso incursionar en otro tipo de escenarios económicos para poder mantener el liderazgo. Lo vemos, por ejemplo, en las librerías, ¿no? Las librerías ya no son lo que antes entendíamos hace 30 años. Tiene que ser también una especie de experiencia total, claro, donde uno asiste y adquiere diferentes productos, tiene a muchos públicos que son objetivo. Entonces, todo eso yo creo que habla de esta forma o esta relación ideológica que tenemos con esta realidad económica. Pero fíjate que hay algo que está de fondo y con esto ya un poco para ir cerrando la discusión. No debemos de normalizar el uso del Facebook, creo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que el Facebook, a ver, que no se nos olvide que es un tema particular, ¿no? Y que si ellos deciden modificar sus políticas, cerrarlo, tal, nos podemos ver incomunicados, claro, ¿no? Y eso es un tema peligroso y que no hay que perderlo de vista, ¿no? Claro, y lo podemos incluso observar con la presencia de alguien como Elon Musk, que resulta que ahora las grandes investigaciones o exploraciones espaciales tengan que correr de la cuenta de los privados.
O sea, que se va desplazando a las instancias públicas, ¿no? Digo, vamos, ahí se ve perfectamente lo ideológico y cómo lo vamos normalizando en nuestra existencia. Ay, Alfredo, pues qué padre charla tuvimos el día de hoy en torno al capitalismo, que bueno, que siempre da para discutir muchas cosas. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a la comunidad de la Facultad de Economía.